Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Sindicatos.tv. Nuevamente esta fecha nos reúne y nos convoca. Estamos con un programa homenaje especial a todos los veteranos y caídos por la Guerra de Malvinas. Esta fecha que es tan sensible para todos los argentinos la vamos a estar tocando en el programa del día de hoy, en estos 60 minutos, con mucho amor y sobre todo con mucho respeto, dedicado exclusivamente a nuestros héroes, esas personas que expusieron su vida por amor a la patria, por amor a la República Argentina. Quédate con nosotros, vamos a estar conmemorando el 2 de abril, el Día de los Veteranos y los Caídos en Malvinas, aquí en Sindicatos.tv. Quédate con nosotros, comenzamos con este programa especial, abordamos la temática de Malvinas, quédate con nosotros, reiteramos un programa que lo hemos hecho desde el mayor de los respetos y sobre todo también con todo el corazón. La temática de Malvinas es una temática que moviliza a todos los argentinos sin lugar a dudas y queremos abordarlo desde este enfoque. Arrancamos con la primera de las entrevistas en este programa especial. Hablamos con un gran periodista, un orgullo cordobés. Me estoy refiriendo al señor Gonio Ferrari. Tiene una amplísima trayectoria y elegimos charlar con él porque él tiene la experiencia de haber sido corresponsal de guerra. Justamente queremos saber cómo ha vivenciado su carrera en esta clase de circunstancias y queremos conocer, por supuesto, su opinión respecto a este tema. Gonio Ferrari en esta primera parte. Hoy tenemos el honor de encontrarnos con el señor Gonio Ferrari, él es periodista. Hola Gonio, ¿cómo estás? Muy bien, magnífico, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por haber venido al programa y la gente le gustaría saber cómo fue que te iniciaste en el periodismo. Pues una larga historia, es antes de mediados del siglo pasado es casi, o sea que es bastante vieja la cosa. No, yo tenía 15 años y elaboraba partes policiales en la oficina de prensa de policía. A partir de ahí me conecté con La Voz del Interior, con quien tenía muchos vínculos, y empecé a trabajar en La Voz. Tenía 18 años cuando empecé ahí. Después simultáneamente trabajé en LB3, en Radio Municipal, qué sé yo, ¿no? Un montón de lugares. Donde me pregunte seguramente estuve. Y con respecto al periodismo a nivel país, ¿cómo lo ves a nivel general? Ya sea también en los diferentes medios. Bueno, el periodismo lo veo como siempre, con sus pros, con sus contras, con algunas alternativas nuevas, con la aparición, entre otras cosas, de eso que le llaman periodismo militante. No me gusta. No me gusta porque es bastardear la profesión. En ese caso, dejan de ser militantes para ser propagandistas de una cosa, de una idea, de un modelo, de lo que fuera. No me gusta porque, si bien la objetividad no existe, eso ya se inclina directamente por algo que ya sabemos a dónde quiere llegar. No me gusta el periodismo militante. Bueno, vamos a hablar un poco también acerca de tu actividad como corresponsal de guerra. ¿Cómo fue que llegaste a ser corresponsal? Bueno, eso hace un montón de años, en el comando del Tercer Cuerpo, hacían con los periodistas cursos para corresponsalía de guerra. Y yo, cuando estaba en La Voz, me anoté en uno, me inscribí en uno, lo pasé. Se hizo allá por el norte, cerca de La Quiaca, Abrapampa, que nos dejaron ahí, nos instruyeron, nos hicieron hacer supervivencia. Bueno, lo probé y bueno, me quedó eso. Y en el año, cuando estalla la guerra Irak-Irán, yo trabajaba en Audiovisión, que elaboraba un programa para Canal 10, que era Muy Buenas Noches, que era bastante exitoso. Era desde medianoche hasta la 1:30 de la mañana. Y el productor de ahí, el dueño, me preguntó si quería ir a la zona de guerra. Sí, por supuesto. Tenía alguna relación con Kuwait, había conocido el país un tiempo antes, y bueno, y fui. Así es simple, por supuesto, todas las peripecias para entrar a una zona de guerra que no son simples,
había que hacerlo a través de Arabia Saudita y con contacto y todo eso. Bueno, pude llegar. ¿Y qué te viene a la mente cada vez que se pronuncia la palabra guerra? Qué sé yo, son tantas las sensaciones, son tantas las vivencias, los dolores, los silencios que uno después tiene que atesorar, no sé, muchas cosas, muchas sensaciones, pero la primera que te viene a la cabeza es la palabra miedo. Aquella persona que dice yo no tengo miedo, son mentiras. Es bueno tener el miedo, es bueno respetar el miedo, es bueno sentirlo el miedo. El miedo es el padre de la prudencia. Algunos dicen que es el padre de la cobardía, no, hay que estar en zonas críticas y en lugares críticos para saber auténticamente lo que es el miedo, sentirlo y no superarlo, sino vivirlo, compartirlo. Sin lugar a dudas es uno de los periodistas más importantes, más reconocidos, más respetados en el ambiente. Aquí en nuestra provincia tiene una trascendencia nacional e internacional. Gonio Ferrari está hablando con nosotros y estamos descubriendo un poco más el periodismo abocado en circunstancias de guerra. Ahora sí, nos metemos a la temática de Malvinas. Queremos conocer cómo vivió el conflicto bélico que Argentina enfrentó con el Reino Unido en estas circunstancias, con su profesión, con su oficio. Esto nos cuenta Gonio Ferrari en esta segunda parte. Gonio, ¿cómo hacías para superar ese miedo que nombrabas recién? El que dice que no tiene miedo o está mintiendo o está muerto. Así que el miedo se supera compartiéndolo, asumiéndolo, respetándolo, enfrentando el miedo. El miedo tiene un límite, que es la prudencia. Cuando uno llega a un límite que sabe que 1 metro más allá está la desintegración, entonces no hagas ese metro. Eso se llama miedo, se llama prudencia, pero afortunadamente los que pudimos superar esa instancia podemos contarlo. Los otros a lo mejor son los héroes o son los inconscientes. ¿Qué te viene a la cabeza también cuando hablamos de las Malvinas? Vos no estuviste allí, pero obviamente estuviste trabajando en un medio en ese momento, un 2 de abril. ¿Qué pasaba en ese momento? En ese momento yo era director del diario Los Principios, decano de la prensa de Córdoba, que estaba acá cerca en Alberdi, en la calle Rodríguez Peña. Y bueno, nos enteramos nosotros, teníamos ya el rumor, se circulaba la versión en Buenos Aires de que era inminente una acción militar y bueno, calculamos que tenía que ser Malvinas por lo que había pasado en las Islas Shetland unos días antes. Y bueno, preparamos toda la estructura del diario, que era dentro de todo un diario bastante modesto, con poca gente, con equipamiento normal. Y bueno, hicimos una edición especial. Obviamente, en ese tiempo los argentinos todos éramos exitistas. No digo que todos fueran hinchas de Galtieri, que lo apoyan, no, ni del proceso, no, en lo más mínimo. Por ahí se advertía ya que era como una alternativa, o la única alternativa que tenía el poder decadente en ese momento para perpetuarse. Decíamos nosotros, si han atacado Malvinas, va a ser para quedarse. No en Malvinas, sino acá. Es una pregunta que sí o sí la tenemos que hacer porque sos el invitado especial del programa. ¿Cuál fue tu primer trabajo? ¿Periodístico? Mi primer trabajo periodístico fue la cobertura de un partido de rugby entre La Tablada y un equipo de Buenos Aires, no me acuerdo cuándo, que fue por ahí en septiembre del año 1958. Mirá vos, 57 años casi. Nunca dejé de trabajar. ¿Y tenés alguna anécdota graciosa, si se puede decir, o algo simpático para recordarlo en este momento? No, yo tengo una muy graciosa que me acuerdo porque siempre la tengo como símbolo. Una vez llegando a Estados Unidos, llegaba yo a Nueva Orleans para una pelea por un título del mundo, creo que era en 68 por ahí. Me bajo en el aeropuerto y yo me di cuenta que una persona me venía siguiendo, porque yo paraba y se paraba, yo dejaba la valija, él paraba y dejaba la valija, hasta que
cuando llegamos al hall, después de hacer todo el tramiterío, se me paró al frente y me señala los pies y me dice, todo en inglés, ¿no? En mi inglés tarzanístico y en su inglés perfecto. Esos zapatos. Yo tenía unos zapatos lindos, los había comprado en Calzado Guanter en aquel tiempo. Sí, son zapatos, los quiero esos zapatos. Y yo, no, le digo, ¿cómo? Yo los quiero. ¿Cuánto valen esos zapatos? Ponele que habrán costado esos zapatos $80. Le dije, $300. Metió la mano al bolsillo, sacó $400, me los dio, me saqué los zapatos, se los di y yo seguí caminando en medias. Y llegué al hotel en medias. Eso fue lo más gracioso que me pasó. Bueno, Goño, muchísimas gracias por haber venido al programa. No, por favor, al contrario, ha sido un gusto. Qué interesante cada una de las palabras y la reflexión que él mismo hacía de cómo vivenció este conflicto bélico que se inició allá por el año 1982 a través de su profesión, de su trabajo, de comunicar a la sociedad los distintos acontecimientos que ocurrían allí en Malvinas. Muchísimas gracias, Goño Ferrari, por haber estado con nosotros en esta edición, en este programa especial dedicado a la temática de Malvinas. Nos vamos al primer espacio publicitario, quédate con nosotros, vamos a seguir homenajeando a nuestra patria y sobre todo también a nuestros héroes. Mata Córdoba, Omar Dragún Conducción. ATSA, Sanidad Córdoba. SUTERI, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal. Hugo Fernández, Secretario General. Todos los días debemos honrar a quienes entregaron su vida con la esperanza de recuperar nuestro querido territorio austral argentino. Nunca olvidaremos su sacrificio, ni el de los veteranos que hoy están con nosotros. La memoria de nuestros héroes permanecerá siempre viva en los corazones de cada argentino. Grupo Feedback homenajea a los héroes caídos en guerra. Regalate una sonrisa. La mejor odontología al alcance de todos. Turnos al teléfono 0351-480-0461. Regalate una sonrisa. Las noticias que nadie da, los protagonistas que nadie menciona, la información que nadie escribe, están en La Mañana de Córdoba. Es de Córdoba. Las campañas desde adentro se viven intensamente. Grupo Feedback. Somos agencia. Somos comunicación. Busca nuestra fanpage, aparecemos con el nombre de nuestro programa, sindicatos.tv, dale clic y me gusta y vas a conocer todo el trabajo de nuestra producción. Además te vas a enterar de nuestro backstage y también vas a conocer quiénes son los próximos famosos que nos van a contar de su trabajo. Todo eso a partir de esa vía. Ahora seguimos abordando la temática de Malvinas. Es el turno de charlar con Daniel Cobos Porta. Él es veterano de la Guerra de Malvinas, estuvo allí en el lugar del conflicto, estuvo combatiendo, representando a nuestros colores, representando a la República Argentina con solo 21 años. Charlamos con él y quisimos que nos contara cómo vivenció este conflicto. Cada una de esas experiencias las queremos conocer justamente para poder conocer el otro costado de nuestros héroes. Todas las promesas que se van
y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria. Nos encontramos con el doctor Daniel Cobos Porta, él es veterano de Malvinas. Hola Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, nos gustaría saber un poco, que nos cuentes cómo fue en el momento en que sabías que tenías que ir a la Guerra de las Malvinas. Trayendo a la memoria casi 33 años, ya ha pasado 33 años, porque nosotros el día 26 de marzo ya estábamos alistando la corbeta misilística Guerrico, y el día 27 de marzo a las 0:15 horas zarpamos rumbo a Malvinas, porque el operativo fue Operativo Rosario y Georgia del Sur. Entonces nosotros con los infantes de marina que llevamos, que eran 35 soldados y 5 personal de cuadros, nos fuimos a Georgia del Sur. La sensación de que esa adrenalina de que vamos a entrar en combate por primera vez. Éramos muy jóvenes la gran mayoría de los que estábamos ahí. El temor y a la vez también imbuirse de coraje y empezar a tomar sus puestos de combate y a olvidarse del frío y apostar a que era la guerra. Y justamente en ese momento que ustedes estaban allí, vos y todos tus compañeros, ¿se contenían constantemente entre ustedes? ¿Se brindaban apoyo para poder seguir adelante? ¿Qué recordás de eso? Sí, podemos decir que desde la navegación misma, nosotros saliendo a navegar, el mar argentino es uno de los mares más picados que se llama. Debimos sortear en la navegación hasta Georgias olas de 10-12 metros de altura, y bueno, el buque era de una eslora que es largo, muy pequeño, 78 metros, así es que de pronto nos encontrábamos con muchos golpes. La gente que iba a bordo, que eran soldados de la infantería marina, no habían navegado nunca, eran chicos recién incorporados a la fuerza, no tenían instrucción de armas, así es que desde ahí comenzó la contención, pero mucho más a esos valientes, gigantes soldados de 18 años, que sin haber jurado aún defender la bandera argentina hasta dar la muerte si fuera necesaria, de hecho 2 de ellos la ofrecieron al Monacity Águila. Y bueno, qué decir, el coraje de esos hombres. No son niños de la guerra, no son pobrecitos, eran verdaderos hombres que en el campo de batalla lo dieron y lo demostraron todo. El valor, coraje y desinterés por la gloria, hay que leerlo porque está en los libros escrito, y escuchar de aquellos que por ahí saben un poco más es para recordarlos permanentemente. ¿Fuiste herido, Daniel? Sí, 2 veces en el combate, con 2 balas explosivas en el muslo derecho, y posteriormente a los 45 minutos, 3 esquirlas de un cohete que pegó en la rampla de misiles. Teníamos casi 300 impactos en la banda de estribor del buque, y teníamos un muerto al lado mío, que la misma ráfaga que me hiera a mí lo mata al cabo primero de mar Patricio Huanca, un salteño. El año pasado justamente fuimos a rendirle honores a él, a su tumba, a su monumento, y a estar con la familia, en un acto muy emotivo, por cierto. ¿Y cómo fue el regreso? El regreso, cuando se pierde la guerra, siempre la guerra la escriben los que la ganan. Nosotros perdimos la guerra. Y no solamente no pudimos escribirla casi en los libros, sino que no pudimos escribirla casi más que en los hechos, que fueron lo que efectivamente pudimos demostrar en el campo de batalla. Porque posteriormente no solamente se entró por la puerta de atrás, la gran mayoría, no lo digo en mi caso porque yo venía herido en un buque y el único modo de llegar era a la base naval de Puerto Belgrano, después de muchos días, 15 días. El ingreso después de haber terminado la guerra en Malvinas el día 14, y todos los veteranos que van viniendo llegaron anoche en colectivos ocultos, y bueno, eso creo que, escuchando las manifestaciones de tantos veteranos de guerra con los cuales nos juntamos y atendemos jurídicamente, los afectó mucho, porque hay ignorancia todavía de esos hechos que a 33 años se siguen repitiendo. Todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron,
todo está guardado en la memoria. Nos deja casi sin palabras el testimonio de Daniel Cobos Porta, un protagonista que nos habla en primera persona de lo que fue el conflicto bélico de la República Argentina con el Reino Unido, con Gran Bretaña, allá por el año 1982. Muy jovencito, con solo 21 años, nos contaba cada una de esas experiencias y realmente las hacemos propias. Nos traspasa el corazón las palabras de Daniel. Seguimos escuchándolo. En esta segunda parte queremos conocer cómo fue el día después de Malvinas, cuando volvieron al continente y cómo hicieron también para reinsertarse en la vida en sociedad. Queremos escuchar la palabra de Daniel en esta segunda parte. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Y una vez que te recuperaste físicamente, ¿no? Dijiste, bueno, ahora continúo con mi vida. ¿Cómo fue después de ese momento que te dieron el alta? Me tendrían que haber retirado automáticamente porque las heridas que tenían así lo ameritaban, pero yo había previsto mi vida en la Armada. Yo 3 cosas volvería a hacer en mi vida: hombre de campo, militar y abogado. Y en ese momento era militar, era todo lo que tenía, era mi contención, era mi casa, era mi familia, eran mis compañeros. Así que seguí en actividad y vi, mientras seguía en actividad, que todos los que habían participado en la guerra, compañeros muy cercanos, se iban deteriorando psicológicamente. Y yo no quería ser parte de ese deterioro, entonces decidí estudiar. De marinería me pasé a aviación naval. Mientras tanto yo tenía 7º grado nada más, así que en el año 83 empecé a hacer el secundario para adultos en los DINEA en Bahía Blanca. Y ya en el año 85 mis problemas físicos se fueron agravando por la cantidad de esquirlas que me habían quedado en el muslo derecho de la pierna y también afectado en los riñones por el mercurio que tenían las balas explosivas. Entonces se decide pasarme el retiro efectivo y bueno, tenía la oportunidad, tenía a mi hermana estudiando abogacía, mi hermana mayor en Córdoba, y me vine a seguir la carrera de abogacía a Córdoba. ¿Vos crees que hoy en día hay la contención suficiente para todos los veteranos de Malvinas o no? No, porque en algunos casos se ha llegado, se tardó mucho en dar contención. En el caso de la Armada, por ejemplo, y yo calculo que deben ser en el resto de las fuerzas iguales, esperaron que un camarada del crucero General Belgrano se pusiera la cinta en la gorra y se pegara un tiro en la cabeza, para entender que había veteranos de guerra con problemas psiquiátricos. Y después las internaciones que se hacían o se hacen en Campo de Mayo no son suficientes. Las que hay en el Hospital Militar Córdoba, nada. Y aparte no permiten que esté la familia. Y si la familia no está, lamentablemente los tratamientos sin el seguimiento familiar y la contención familiar, está claro que no han dado resultados, si no, no tendríamos la cantidad de suicidios que tenemos hasta el momento, que son muchos más que los que murieron efectivamente en el conflicto. ¿Qué reconocimientos tuviste? El reconocimiento del pueblo, que es, siempre uso las condecoraciones, ¿no? Las condecoraciones las puedo perder, pero el reconocimiento del pueblo, la posibilidad que vos me invites y me hagas esta entrevista, que podamos transmitir los hechos de la guerra, ese es el mayor reconocimiento que puedo tener. Y para ir cerrando, Daniel, nos gustaría que nos cuentes desde tu persona, ¿qué es para vos las Islas Malvinas? Y las Islas Malvinas siempre, y Georgia, serán la deuda pendiente. Cada vez la vemos más lejana. Los reclamos internacionales que hacemos no solamente son desoídos, sino que siempre hay un hecho como esto que está ocurriendo ahora, rearmentar de vuelta nuevamente Malvinas, por el temor a Rusia o por el temor, si los conflictos que pueden ser posibles con China, la vemos por ahí cada vez más lejos. Pero bueno, es la perdida perla austral, como dice la Marcha de las Malvinas, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido y haber compartido todo esto que te ha sucedido.
a ustedes por invitarme y el presidente de la Fundación Edgardo Sargiotto, un gran amigo, me propuso y dice, vos podés transmitir algo más. Bueno, accedí, así que muchas gracias por tenernos en cuenta a 33 años de Malvinas. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Es la primera entrevista que Daniel Cobos Porta le da a un medio televisivo y se la dio en exclusiva a sindicatos.tv. Nos contaba el día después la reinserción en sociedad después del conflicto en Malvinas y es un mensaje esperanzador, es un mensaje también de abrazo a la vida y también de poder ayudar a sus compañeros que estuvieron padeciendo y vivenciaron el conflicto allí en Malvinas. Muchísimas gracias, Daniel. Trabaja en la ONU. Con el derecho también está luchando para poder ayudar a más excombatientes y veteranos que estuvieron presentes en la guerra de Malvinas y va a plasmar todas sus experiencias en un próximo libro que está pronto a publicar. Así que muchísimas gracias, Daniel, por haber hablado con nosotros. Tus palabras nos emocionaron y sin lugar a dudas que la vamos a guardar en cada uno de nuestros corazones. Este es el especial que Sindicatos.tv está llevando adelante en homenaje a todos nuestros héroes de Malvinas. Nos vamos al segundo espacio publicitario. Quédate con nosotros, a la vuelta seguimos con más. Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Córdoba. UTGRA, Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. A nuestros héroes caídos en nombre de la nación, que por causa noble dieron la vida en defensa de la patria. ATSA los recuerda y homenajea en su día. ATSA Córdoba, Ricardo López, Secretario General. SUTERI, Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Propiedad Horizontal. Hugo Fernández, Secretario General. AOMA, Asociación Obrera Minera Argentina, Seccional 28 de Octubre. Pedro Cuchalo, Secretario General. Asociación Gremial de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, Secretario General. Por los que ya no están, por los que volvieron, por siempre en nuestro corazón. SMATA conmemora en su día a nuestros héroes. SMATA Córdoba. Omar Dragún, conducción. Las noticias que nadie da, los protagonistas que nadie menciona, la información que nadie escribe, están en La Mañana de Córdoba. Es de Córdoba. Estamos en Semana Santa y estamos llevando adelante este programa especial dedicado a todos los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas. Estamos todos los sábados a las 3 de la tarde y también los domingos a las 13 compartiendo con vos la temática del trabajo donde vos sos el protagonista. Seguimos con este programa especial. Un programa que tiene como objetivo homenajear a nuestros héroes. Y hablando de heroísmo, un capítulo aparte, un capítulo especial, tienen los miembros de la Fuerza Aérea Argentina. Con este objetivo es que hablamos con uno de sus integrantes que estuvo también presente en el conflicto.
Estamos en compañía de Tony Celaya, comodoro retirado de la Fuerza Aérea, veterano de la Guerra de Malvinas. Tony, ¿cómo estás? Gracias por estar en Sindicatos.tv. No, al contrario, para mí es un honor y un gusto estar acá. Gracias por la invitación y espero poder satisfacer las preguntas que siempre se hacen alrededor de esta fecha y que siempre viene bien para que la gente conozca un poco más de lo que ha pasado en Malvinas. Integraste la Fuerza Aérea. Contanos un poquito, retrotraemos un poco a 1982. ¿Cuál era tu función en ese momento? En esa época yo estaba destinado en Villa Reynolds, en San Luis, y volábamos los aviones A4B Douglas. Era capitán y era jefe de escuadrilla. Una escuadrilla es un organismo formado por 4 pilotos con 4 aviones y es la expresión de combate más completa que hay después del escuadrón. Y ya hacía bastantes años que estaba destinado en Villa Reynolds. Y sí, nosotros, las misiones nuestras eran atacar la flota de los ingleses y por supuesto para llegar a la flota, sobre todo al principio, había que sobrevolar las islas porque normalmente la flota estaba hacia el este de las Islas Malvinas. ¿Qué edad tenías cuando ocurrió esto? En esa época tenía 33 de mano, 33 años, sí. Ahora contanos un poco de tus vivencias, ¿no? Porque es una persona preparada, profesional, de tu trabajo, ¿no? Ahora contanos también cómo lo viviste como ser humano a este conflicto. Sí, yo recién comentaba fuera de cámara a Lucas que en realidad nos tomó bastante por sorpresa porque también nosotros nos enteramos de la toma de Malvinas junto con todo el resto. En adición a eso, la Fuerza Aérea no teníamos ni un adiestramiento, ni la preparación, ni el armamento para una batalla aeronaval. Siempre nuestra preparación había sido para un combate aéreo o para un ataque a superficie terrestre, pero no estábamos preparados para una guerra aeronaval. Y bueno, hubo que superar esos inconvenientes de esa falta de adiestramiento, de esa falta de material adecuado. Se fueron solucionando mucho sobre la marcha. Adiestramiento se hizo un poco más cuando uno desplegó a Gallego. Aprovechamos un barco que estaba encallado en la costa en Punta Loyola, cerca de Gallego, para hacer nuestras primeras prácticas. El vuelo sobre el mar también, haciéndolo antes del 1 de mayo, yendo hacia las islas, volando, yendo y viniendo. Pero evidentemente después del 1 de mayo, que es cuando efectivamente entra la Fuerza Aérea en combate, que es el bautismo de fuego, se tuvieron que ir solucionando varias cosas sobre la marcha. De todos esos días de alerta, ¿cuál es el que se te viene ahora a la mente? Evidentemente el primer día que nos tocó actuar, que fue el 12 de mayo, a la escuadrilla mía, evidentemente porque fue un día muy duro. Después del 1 de mayo los ingleses se retiran y vuelven el 12 de mayo y empiezan a tirar con fragata, con los cañones de la fragata a Puerto Argentino. Entonces mandan, entre todos los aviones que mandan 12 escuadrillas, 8 aviones de nuestra brigada a hacer el ataque. De los 8 que salimos, volvimos 4. Y de esos 4 que quedaron allá, uno era un numeral mío, el número 3, que para mayor desgracia, la propia artillería argentina es lo que lo derriba a él cuando volvíamos. Entonces es el día que más nos marcó, salir tantos, ser la primera vez, ser el primer día de ataque, atacar una fragata a mar abierto, pegarle a la fragata con una bomba que explota después que la traspasa, porque no explotó cuando explotó después, volver, tener una condensación de sal en el parabrisas que nunca había ocurrido porque era algo nuevo, el vuelo a tan baja altura. Que es el día más marcante y que además bajar y ver mecánicos, gente grande, todo que lloraban por la ausencia de lo que faltaban, sí fue el día que más nos marcó. El propósito de los programas especiales a Malvinas son justamente estos, de que las nuevas generaciones puedan conocer a estos héroes, a personas así que las ves a lo mejor transitar en la calle, comunes y corrientes, pero que expusieron su vida en el año 1982 por vos, por mí, por todos nosotros. Es el caso de Antonio Celaya, un integrante de la Fuerza Aérea Argentina que estuvo en el conflicto bélico que Argentina enfrentó con Gran Bretaña.
Seguimos hablando con él, seguimos charlando, queremos conocer más de la intimidad de lo que fue Malvinas, de cómo lo vivió él como persona, como ser humano, como joven que estaba desempeñando su trabajo, su profesión en este conflicto que enfrentó, repito, la República Argentina. Seguimos hablando con él, seguimos adentrándonos en la vivencia de uno de nuestros héroes. Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol, el que nos vio águila y también gorrión. Quizás para la mayoría, de hecho, de nosotros que nunca participamos de un conflicto bélico, que no tenemos la preparación, ¿cómo es la situación de estar entre la vida y la muerte, ¿no? Con la causa de la patria? Uno se prepara, yo digo, el militar es para la guerra como el bombero para el incendio. Uno no la quiere la guerra como el bombero no quiere el incendio, ¿no? Así. Y yo digo, hemos hecho lo mismo de siempre, nada más que ahora la diferencia es que tener al frente un tipo que te está tirando. Esa es la gran diferencia o la pequeña diferencia. El resto es todo lo mismo que hicimos siempre. O sea, y en ese momento cuando uno ya está volando, cuando vos te concentrás y vas al blanco o lo vas buscando o va navegando, uno lo que menos piensa es en que va a morir o en que va a vivir. Uno piensa en que tengo que llevar el rumbo, tengo que llevar la altura, tengo que llevar la velocidad. Después cuando si veo el blanco tengo que apuntarle, en qué tiempo tengo que tirarle, la altura. En fin, no hay tiempo para ponerse a pensar ni a divagar en nada, tal vez en el vuelo de vuelta, pero el vuelo de vuelta también era corto y habría que ver si no te perseguían, si no venía. Normalmente el pensamiento posterior se daba a la tarde, a la noche, cuando uno ya estaba calmo, pero mientras uno está en marcha, con el motor en marcha, todos esos pensamientos se borran y uno se limita a hacer lo que siempre hizo, nada más que con esa diferencia, ¿no? ¿Y cuándo fue el momento de que tomaste noción y trascendencia, capaz que a lo mejor te pudiste aflojar de lo que implicó Malvinas? O sea, la parte global de la guerra. En el caso específico nuestro, nosotros la dimensión de la guerra la tomamos cuando de distintos países nos empezaron a llamar para ver las tácticas que uno había hecho, cómo había sobrepuesto esto, de dónde la habíamos sacado, cómo la habíamos pensado, por qué la habíamos pensado así. Empezaron a llamar de un lado o de otro. Entonces ahí uno toma digamos, conciencia de lo que realmente había hecho. Hasta ese momento no hubo una conciencia. Y la calma vino después, o sea, con el tiempo. Muchos veteranos, cuando le preguntamos si volverían a transitar o a pisar el suelo de Malvinas, algunos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cuál sería tu respuesta? No, me gustaría ir, sí. No tengo temores de ir ni nada, pero sí, podría visitarla, podría pisarla. No he tenido la oportunidad de hacerlo yo, por eso me gustaría, tal vez por eso me gustaría ir y poder caminar, pisarla. Pero puede haber gente que no le guste, que no quiera recordar ciertas cosas, por supuesto, eso lo comprendo perfectamente. Tony, te agradecemos un montón el haber estado en este programa especial, te agradecemos por tus palabras, por tu testimonio, y bueno, y te agradecemos porque expusiste tu vida por la patria, por la República Argentina, por cada uno de nosotros, y bueno, en nombre mío, de todo nuestro equipo de producción también. No, yo le agradezco a ustedes, y para terminar, quería citar Sun Tzu, que fue un estratega viejísimo, 500 años antes de Cristo, que escribió, dice, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale al enemigo. Entonces yo siempre recomiendo al que quiera saber cómo nos fue en la guerra, que lean el libro de Woodward, La guerra de los 100 días. Ahí yo en uno de las fotos que traje, hay un par de páginas del libro de Woodward, y él dice cabalmente cómo fue la guerra con Argentina. Y sería muy beneficioso para muchos leer lo que dice el enemigo de nosotros. Agradezco la gentileza de ustedes, agradezco el nombre de todos los veteranos que pueda representar, no olvidarse de la fecha, acordarse del tema, acordarse bien del tema y difundirlo. Eso realmente le agradezco a ustedes y bueno, quedo a disposición para cualquier otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias, Tony. Estoy aquí sentado bajo del pequeño
Sin lugar a dudas, cada una de las experiencias de todos los combatientes, veteranos, personas que estuvieron en Malvinas son riquísimas, son importantísimas, que nos ayudan a valorar lo nuestro, a tener un sentido de pertenencia, a poder comprometerse con nuestra patria. Le agradecemos muchísimo a Antonio Celaya por haber confiado en sindicatos.tv, por darnos la oportunidad de adentrarnos en esas vivencias tan personales, tan íntimas, que también nos emocionaron a nosotros el conocer el detrás de escena de Malvinas, contado en primera persona por un integrante de la Fuerza Aérea Argentina. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y engalanar la entrega del día de hoy. Nos vamos al último espacio publicitario. Mucha emoción estamos viviendo sin lugar a dudas en este programa especial, pero está bueno así sentirlo, ¿eh? Este programa especial dedicado a todos los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Las campañas desde adentro se viven intensamente. Grupo Feedback. Somos agencia. Somos comunicación. ¿Qué novedad? Se disparó el dólar. Sí, qué mal que estamos, ¿no? Igual es transitorio, en un mes se cae. Sí, coincido con vos. Yo acá veo futuro, ¿eh? Futuro. Con estos políticos, olvídate. Ahora que lo pienso, tenés razón, che, sí, no vamos para ningún lado. Si repetís una opinión, que sea la tuya. Diario Alfil, formadores de opinión propia. Master Fresh, servicio integral de limpieza, empresas, propiedades horizontales, parquización. Master Fresh, teléfono 0351 455 4071. Sus rostros siguen marcados a través de los años. Su valentía no se olvida. Y en busca de ese grito de libertad los recordamos. Súter y Córdoba homenajea a nuestros héroes de Malvinas. Súter y Córdoba, Hugo Fernández, secretario general. Mata Córdoba, Omar Dragún Conducción. ATSA, Sanidad Córdoba. Asociación Gremial de Empleados de Comercio, Pablo Chacón, secretario general. Las noticias que nadie da, los protagonistas que nadie menciona, la información que nadie escribe, están en La Mañana de Córdoba. Es de Córdoba. Dracondrón by Grupo Feedback. Estamos en www.sindicatos.tv, ahí puedes ingresar a nuestra página web para poder revivir cada una de nuestras ediciones. ¿Te perdiste alguna entrega del programa de todos los trabajadores? Lo puedes chequear ahí, www.sindicatos.tv. Anteriormente, a lo largo de todo el programa, abordamos distintos enfoques de la temática de Malvinas, de esta gesta que estuvo allá aconteciendo en el año 1982. Conocíamos la visión periodística, la visión que se daba a conocer a la sociedad a través del testimonio de Conio Ferrari. Estuvimos charlando con uno de los combatientes que pisó suelo malvinense y otro que sobrevoló también ese territorio. Ahora vamos a hablar de una temática que también es muy importante, que nos toca a todos a reflexionar como sociedad. Es el después, el día después
de nuestros combatientes y de nuestros veteranos. La reinserción de los combatientes también es una deuda pendiente. Con este objetivo es que hablamos con Susana Ovejero. Ella es médica psiquiatra que trabaja hace ya más de 11 años con la Fundación Malvinas. Queremos conocer un poco el trabajo que están desarrollando y qué tiene para decir de esta temática. Nos encontramos con Susana Ovejero, ella es médica psiquiatra que está involucrada con la Fundación Malvinas. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Acá estamos para, obviamente, indagarte, preguntarte, para que nos adentres en el trabajo que está realizando la Fundación. Bueno, la Fundación es una ONG sin fines de lucro y surge hace años. Yo estoy trabajando con ellos hace 11 años en el abordaje en salud mental del veterano de guerra, pero no solamente los que participaron, sino también su familia, sus esposas e hijos. La tarea la conformamos un equipo donde hay psicología y yo que estoy en la parte de psiquiatría. Los que conforman la fundación son veteranos también. Entonces, bueno, eran pares, digamos. Y si ellos sufrían, probablemente sus compañeros también sufrían. Susana, ¿qué tipo de afecciones podés ver en algunos de ellos como nota general? Lo que a nosotros nos llega y que hemos podido ver es trastornos de ansiedad, el estrés postraumático, pero cronificado, bueno, trastornos de personalidad, trastornos afectivos con depresiones, así que bueno, es variado, pero en este ámbito, ¿no? Como profesional, ¿cómo viste el recibimiento de la sociedad a los veteranos de Malvinas? Bueno, esto que te decía antes, ¿no? Eran los perdedores. Entonces fueron tildados muchas veces de, bueno, acá viene el loquito de la guerra, o bueno, esto que hicieron allá, que al final no ganaron. Bueno, ellos tuvieron que padecer esto, ¿no? Entonces muchas veces era mejor no decir que habían ido a la guerra. Se presentaban un trabajo y bueno, no decían que habían sido. Como que ocultarlo. Claro, tenían que ocultarlo. Y bueno, así fue que este trauma, digamos, se conforma y va creciendo, ¿no? ¿Cuáles son las características de trabajar con esta clase de pacientes? Primero es el respeto, sobre todo como personas y después en su identidad de veteranos de guerra. Ellos así lo transmiten. Incluso nosotros lo hemos trabajado sobre que, bueno, son parte de esta sociedad, les pasan cosas, pero no dejando de lado esto, ¿no? Que los nuclea y en un punto los cubre, digamos, ¿no? Los contiene. Si yo soy parte de esto soy yo, ¿no? Y en eso abrigarse, digamos, ¿no? De alguna manera. Y sentirse partícipe de algo, porque si no era muy, muy duro, ¿no? Eso es un consejo también para nosotros, para toda la sociedad, de darles ese rol, el rol que han desempeñado, ¿no? De que son veteranos de guerra. Sí, exactamente. Y allí está su dignidad, ¿no? Como persona. Y ser respetados y ver y escucharlos. ¿Qué necesitan? ¿Qué quieren? Susana, muchísimas gracias, realmente sirve muchísimo conocer esta otra parte de la historia. Es muy importante que todos sepamos el trabajo que hacen gente como vos, que se ponen a la brecha para poder contener y dar este tipo de apoyo que en su momento no existió, pero que está bueno que exista. Hace ya muchos años que ustedes están trabajando en esto, ¿no? Así que muchísimas gracias por el aporte que les ha dado este programa especial. Bueno, gracias a ustedes porque lo han tomado con mucha seriedad. Nosotros eso es lo que intentamos. Por eso muchas veces no nos abrimos ni salimos a decirlo, porque guardamos esto, ¿no? La intimidad de las personas y si ellos quieren o no quieren. Pero bueno, con ustedes ha sido muy fácil y bueno, agradecerles, ¿no? Muchas gracias, Susana. Bueno.
¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para poder reinsertar, para poder cobijar a nuestros héroes, a estas personas que representaron a la República Argentina, que expusieron su vida para defender a cada uno de nosotros? Hablábamos con Susana Ovejero, médica psiquiatra, que hace ya muchos años que está trabajando esta temática con la Fundación Malvinas para poder reinsertarlos y también para poder darles la contención que ellos necesitan. Gracias, Susana, por haber completado este informe que llevamos adelante. Ahora salimos a las calles, ahora queremos conocer qué significa Malvinas para vos. Conmemorando el Día de los Veteranos y Caídos en Guerra de Malvinas, salimos a las calles a preguntar a la gente qué significado le da a la fecha. Y las Islas Malvinas, que son nuestras, que es nuestro territorio, que es un derecho y es un deber la reivindicación de nuestra, digamos, posesión de esas islas, ¿no? Y bueno, es parte de nuestro país. ¿Qué puede significar? No tengo otra palabra que decirte. Es Argentina. Nada, qué sé yo, muy importante. Me gusta conmemorarlo, me gusta recordar a los caídos, y más porque en mi familia ha habido, digamos, parientes y antecedentes de la guerra. Por eso, siempre tengo buena memoria. Las Islas Malvinas, bueno, son nuestras. Nos las robaron. Esperemos recuperarlas alguna vez. Para mí es algo muy importante. Y todavía me afecta y me duele ver y que pase lo que ha pasado y que sigan siendo estos ingleses egoístas ante un diálogo que queremos implementar para mejorar las cosas y brindarle a los nuestros que viven allá, brindarle lo mejor de lo mejor. Dieron la vida por nosotros, los pobres chicos jóvenes que no sabían a qué iban. Está bueno conmemorar el día porque significa una parte de la historia muy importante para nosotros. Escuchábamos las opiniones de qué significa Malvinas. Y si no te hiciste esa pregunta, hacétela. ¿Qué representa Malvinas para vos? Está muy bueno hacer también ese análisis. Estamos llegando al final de esta edición, de este programa especial, que ya casi es un clásico de Sindicatos.tv. Todos los años lo llevamos adelante con mucho orgullo, con mucho amor y con mucho respeto intentamos realizarlo, mostrar los distintos costados de esta gesta que enfrentó a la República Argentina con Inglaterra allá por el año 1982. Y está bueno siempre recordar y rescatar el costado humano de este conflicto, de estos héroes que transitan nuestras calles, que muchos han perdido su vida, pero que están en el corazón de todos nosotros, para que reafirmemos nuestra nacionalidad, para que reafirmemos lo nuestro, para que estemos más comprometidos con nuestro país, con sacarlo adelante, con darle un aporte de nuestra buena voluntad. Este ha sido el objetivo de Sindicatos.tv con este programa especial homenaje a todos los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la semana que viene. Chau, chau.